¿Me escuchan? Dejamos este. Hay oraciones que tenemos la plena seguridad de que son conforme a la voluntad de Dios, ¿como cuáles? La salvación, las familias que no son creyentes, de nuestros amigos que no son creyentes. Son oraciones que las hacemos con plena libertad porque tenemos la plena seguridad de que son conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y me gustaría que pensáramos en un momento cuánto tiempo hace que yo no oro por mi crecimiento espiritual, oro por el crecimiento espiritual de nuestras familias. ¿Esa oración es conforme a la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios es que crezcamos o que nos quedemos en un mismo sitio, que nos estanquemos? ¿Qué característica tiene una agua estancada? ¿Es un agua saludable? ¿O vienen los mosquitos a hacer de las suyas? ¿O viene hasta la lama verde que es tan agradable? La escritura dice que seamos como aguas corrientes, aguas vivas, que traen vida. Y hoy quiero continuar con la predicación que vimos hace 15 días acerca de ser como niños. La mejor ilustración para nuestra vida espiritual es nuestra vida física. Y vemos muchas cosas que es necesario que en nuestra vida espiritual sucedan así como suceden en nuestra vida física. Nosotros nos preocupamos por el crecimiento de nuestros hijos. Alguien se preocupa porque su hijo no ha crecido sino medio centímetro, 1 centímetro. De pronto lo vemos porque es lógico que el niño crezca. Si el niño se alimenta bien, tiene buenas defensas, su naturaleza es que él va a crecer solito, porque el crecimiento lo da Dios. Eso no lo damos ninguno de nosotros, ni siquiera el mismo niño. De la misma manera, en nuestras vidas espirituales, el crecimiento lo da Dios, cerca del crecimiento espiritual. Y veíamos hace 15 días acerca de del desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y pensaba en la motivación de cuando yo voy a la palabra de Dios. Muchas veces yo abro la palabra de Dios y en mi mente hay tantas cosas, tantos problemas, tantos afanes, que no tengo sino 5 minuticos, 10 minuticos para hacer devocional y salgo volado porque tengo mucho trabajo, tengo muchas circunstancias. Y lo que la escritura nos está exhortando, nos está animando, es que seamos como un niño al abrir la escritura. Un niño cuando toma la leche de su madre se preocupa por algo más que tomar esa leche. La única preocupación de él es alimentarse. Que ojalá cuando abramos nuestras Biblias podamos dejar de lado nuestros problemas, nuestros afanes, las circunstancias que tenemos en nuestras vidas, tantas cosas que en nuestra mente pasan y que muchas veces como niños esos problemas no existían. ¿O un niño de qué se preocupa? Si tiene hambre, papá, tengo hambre. Yo le digo a mi hijo, ¿quiere tal cosa? Dice, no tengo plata. Dice, papi, pues sencillo. Si usted no tiene plata, pues vaya y compre plata. No hay ningún problema. Él llega donde mi familia y llega y comienza a invitar a todos a Mr. Chuleta. Hoy los invito a todos a Mr. Chuleta. Papi, ¿quién paga? Mi papá. Él no le interesa quién paga, es lo que lo único que le interesa decir al restaurante que le gusta. Esa debería ser nuestra actitud al ir a la palabra de Dios, abrirla y tener ese deseo, esa leche espiritual. Porque si vamos a la palabra de Dios, en medio de tantas preocupaciones, ¿qué va a pasar con esa palabra? Se enreda. Esa actitud, esas características no debemos dejar como adultos que somos. Y mire cuántas cosas tenemos que aprender de los niños. Cuántas cosas tenemos que dejar, pero también cuántas cosas tenemos que ser como niños. Y me puse a buscar
palabras en el Salmo 19 que nos habla de la palabra de Dios. Y nos dice el Salmo 19, el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia. No lo vamos a ver porque no acabaríamos de leerlo. Y di palabras referentes en cuanto a la palabra de Dios. Dice el Salmo, dice que la palabra de Dios para el salmista es dulce a su paladar, como la miel, que es lámpara, que es su heredad, que inclinó de todo corazón su vida para guardar los mandamientos de Jehová. Dice que ama la palabra de Dios, que ama la ley de Jehová. Dice que en ella medita de día y de noche. Dice el salmista que en ella está su deleite, que en ella dispuso su corazón para buscarlo con un corazón íntegro, que la palabra de Dios para él es el regocijo, que es un anhelo, un ferviente anhelo. Y finalmente dice que él dispuso su corazón, con todo el corazón, buscar la ley de Jehová para que ella lo hiciera sabio. Si pensamos en sabiduría, ¿en quién pensamos? Las canas son sinónimo de sabiduría. Por eso debemos respetar a nuestros viejos, porque humanamente los viejos son sabios. Pero el salmista dice que la ley de Jehová le hizo más sabio que los mismos sabios, que los mismos viejitos sabios. Es bien interesante lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, pero debemos disponer nuestro corazón, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y llegar a la palabra de Dios como un niño, sin preocupaciones. ¿Quiero alimentarme? No me preocupo por quién va a pagar. No me preocupo por las preocupaciones que tengo. Claro, debemos trabajar, debemos preocuparnos por las circunstancias, pero cuando creemos que Dios es nuestro Padre, debemos tener la confianza que tienen nuestros hijos en nosotros cuando son bebés. ¿De quién viene la provisión? Del papá. ¿El hijo se preocupa por pagar la pensión del colegio? Le preguntan a mi hijo y ni siquiera sabe si hay que pagar pensión. Pero a mí sí me toca preocuparme. Entonces son cosas que debemos dejar a nuestro Padre, a ese Dios todopoderoso que tenemos la seguridad que muchas veces tenemos esos versículos tan presentes, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro escudo, nuestro galardón. Pues debemos aplicarlo eso a nuestras vidas y comenzar a ser como niños, a tener esa actitud que tienen los hijos con nosotros. Mi papá siempre cuidará de mí. Pero ahora vamos a Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos capítulo 10. Versículo 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocases. ¿A quién le presentaban los niños? Al Señor Jesucristo. Se los ponían a sus pies para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y para nosotros estar parados sobre esta tierra, tuvimos que haber nacido físicamente. ¿O alguien está aquí que no haya nacido de su madre? Es completamente necesario que para poder nosotros estar parados acá, hayamos nacido físicamente. Y es la misma circunstancia en cuanto a nuestra vida espiritual. Si yo quiero ser un hijo de Dios, es necesario, es completamente indispensable que haya nacido de nuevo, que haya entregado mi vida a Cristo. Y dígame si no es una fe completamente parecida a la de un niño.
Yo que reconozco que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador. Yo nunca le he visto. Yo tengo la plena seguridad de que Cristo murió por mí. ¿Esa no es la fe de un niño? Creemos en su bendita y preciosa palabra. ¿Hemos ido a Cristo y le hemos recibido a Él? Por fe. Y la primera invitación que nos hace el Señor esta mañana es aquel que no ha recibido esa preciosa invitación. O que la ha recibido, pero que voluntariamente ha endurecido su corazón y no ha querido aceptar la invitación que le hace Dios en esta mañana, de que reconozca que Cristo es su Señor, de que reconozca que Cristo es su Salvador. Todo el paquete de bendiciones de Dios para el hombre viene en un solo paquete, y ese paquete se llama Cristo. Si yo tengo a Cristo como mi Señor y Salvador, tengo todas las bendiciones de Dios y todo que ver con Dios. Pero si yo rechazo a Cristo, que es la única fuente de vida eterna que Dios ha dado, estoy rechazando cualquier comunión que tenga que ver con Dios. Estoy recibiendo la ira de Dios. Dice Juan 3:36 que la ira de Dios está sobre aquella persona que no reconoce a Cristo, que no cree en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, esa es la fe. Ese es esa es la verdadera vida eterna, de reconocer que Cristo es nuestro Señor y Salvador, y ahí es donde nacemos para Dios. Ahí termina nuestra vida espiritual. ¿Nuestra vida física terminó cuando yo nací o comenzó? Comenzó. Claro, si yo muero por la tarde, pues en la tarde terminó mi vida espiritual. Pero mientras yo esté en este cuerpo, en ese momento que yo entregue mi vida a Cristo, en ese momento comienza mi vida espiritual para con Dios. Y la voluntad de Dios es que de ese día en adelante comience yo a crecer, alimentarme con esa bendita y preciosa palabra de Dios. Vaya a ella con la disposición de conocer a mi Dios, de conocer la grandeza de nuestro Señor, conocer su voluntad para mi vida y obedecerle. Porque ¿de qué me sirve querer estudiar la Biblia si no la obedezco? Vengo a ser un fariseo más. ¿Qué hacían los fariseos? Conocían muy bien la Biblia, enseñaban muy bien la Biblia. Los fariseos enseñaban muy bien la Biblia, se la sabían de memoria. Pero el Señor les dice a sus discípulos, miren a los fariseos, escúchenlos, porque ellos enseñan la palabra de Dios bien, pero lo que no deben hacer es no vivir como ellos viven. Entonces, si yo voy a la palabra de Dios, pero no voy con la disposición de obedecer a mi Señor, de conocerle y de querer agradarle en todo, pues mi vida debe estar como esas aguas estancadas, donde no hay vida, donde no hay gozo, donde no hay paz, donde solamente hay frustración. Pero la invitación que nos hace el Señor es que podamos ir a Él, primeramente para salvación, pero también, ya como una vez nacidos de nuevo, debemos siempre tener una disposición de corazón para creerle a Dios, para ir día a día, porque nosotros somos salvos por fe y para fe. Eso quiere decir que toda mi vida debe ser una vida de fe. Siempre todo lo que yo haga y que agrada a Dios, lo hago por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas es porque Él lo hace a través de nosotros, no es por nuestro poder. Es que tanto yo le creo a Dios, que tanto renuncio a mis propios deseos y le entrego mi vida a Dios para que Dios haga conmigo conforme Él lo disponga. Ahora vamos a Mateo, capítulo 11. Mateo 11:25. Un pasaje muy conocido donde muchos de nosotros sabemos, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y ese versículo nos gusta porque nos da mucha esperanza. Cuando estamos en medio de esas circunstancias y problemas, el Señor dice, venid a mí todos los que estéis en dificultades, en problemas. Pero leámoslo desde el 25. Bueno,
pensando un poco en lo que viene hablando anterior, dice, en aquel tiempo, dice el versículo 25, ¿en cuál tiempo? Viene el Señor hablando a tres ciudades muy importantes de la región, que eran Corazín, Betsaida y Capernaum. Eran tres ciudades de las más prósperas que había en la región. Eran tres ciudades donde vivían los mejor acomodados, donde el comercio era muy bueno, donde el Señor Jesucristo les había predicado y Él les dice, oh Corazín y Betsaida, si estos milagros que fueron hechos delante de sus ojos hubieran sido hechos a la ciudad de Tiro y de Sidón, a tiempo que se hubieran arrepentido. ¿Cómo estaban esos corazones de esas ciudades? Si habían engrosado, se habían ensimismado en sus vidas, en su posesión, en sus posiciones, en las riquezas que tenían. Para ellos toda su vida era vida material, la prosperidad. Y lo mismo sucedía con Capernaum. A Capernaum le dice lo mismo. Si en Capernaum, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que ahora se están viendo sus ojos, Sodoma se hubiera arrepentido, porque en el día del juicio va a ser más suave el castigo para esas ciudades que para la misma Capernaum, Corazín y Betsaida. Y pensando un poco en lo que en la ciudad de Sodoma, pues conocemos un poco más el contexto de Sodoma, que era una ciudad en sí prácticamente con las mismas características de estas tres ciudades. Sodoma era una ciudad muy próspera, donde había mucho dinero, mucho comercio, pero también sobreabundaba en gran manera el pecado. Y si leemos Isaías 23, vamos a entender mucho el contexto de Sidón y de Tiro, donde eran unas ciudades marítimas que eran las ciudades más prósperas. Dice aún la escritura que ellos podían ir a la ciudad que querían a pasear y quedarse viviendo donde querían, las ciudades de mucho comercio. Y llega el Señor y les dice, los mares les dan a ustedes muchas riquezas. Era una ciudad portuaria. Dicen, pero de ahora en adelante mejor dedíquense a la agricultura, porque ya el mar a ustedes no les va a dar absolutamente nada. Y vinieron a ser ciudades completamente desoladas. Ciudades que le dieron la espalda a Dios y se enfocaron en sí mismos. Ciudades donde había mucha ciencia y mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha prosperidad. Y en ese contexto es donde dice, en aquel tiempo, a este tipo de ciudades, tanto las tres del Antiguo Testamento como las tres del Nuevo Testamento, son ciudades muy parecidas, de mucha prosperidad. Y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Es bien interesante que ciudades con tanta sabiduría, con tanto conocimiento. ¿Pero qué hicieron con Dios? Le dieron la espalda. Y la palabra niños en el original nos lleva a la idea de cristianos inmaduros, niños. Claro, cuando yo crezco, cuando yo reconozco a Cristo como mi Señor, yo soy un bebé. No sé ni siquiera buscar en los libros de la Biblia. No conozco los libros de la Biblia. Es necesario comenzar a memorizar los libros de la Biblia, comenzar con los primeros movimientos de Cristo. Somos bebés. Y muchas veces uno llega a Cristo y quiere volar, quiere conocer muchas cosas. Pero es necesario comenzar despacio. Al bebé no le dan un platado de frijoles, porque su estómago no los puede digerir. En nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Reconozco al Señor y comienzo de a poco a deleitarme en la palabra de Dios, a gozarme en ella, a permitir que Dios haga la obra en mí despacio, poco a poco, creciendo a como Dios quiere que yo crezca. Claro, siempre teniendo mis ojos puestos en su bendita y preciosa palabra. Pero llega el punto donde muchas veces nos llenamos de conocimiento que nuestra vida deja de crecer y queda en una comodidad. Y entonces la iglesia cambia ese deleite y ese gozo
donde yo voy a adorar a mi Señor, a hacer un club más, donde yo voy a hablar con mis amigos, a regocijarme, pero realmente la palabra de Dios en mí no hace ninguna mella, simplemente se convierte en una costumbre, en una religión. ¿Y eso le agrada a Dios? La voluntad de Dios es que siempre esté creciendo en el conocimiento, como siempre nos exhorta el hermano Javier a través de Colosenses, porque esa es la voluntad de Dios, que crezcamos en todo, que todas nuestras vidas podamos crecer. Adivinen quiénes son los más beneficiados de que nosotros como creyentes crezcamos. O sea, el primer beneficiado soy yo, pero detrás mío viene mi esposa, viene mi hijo. Oh, cuánta bendición recibe un niño que es guiado por un padre responsable, que es guiado por un padre que sabe lo que tiene que hacer, por un padre que toma decisiones sabias. ¿En esas decisiones es bendecido el hijo? Claro, indudablemente. Mi hijo quiere ser como soy yo. Mi hijo quiere andar donde yo esté. Él me dice, papi, dentro de un año te voy a ayudar a cargar cemento. Y yo le digo, hijo, yo creo que se demora un poquito más. Porque él quiere hacer lo que yo hago. Pero si yo soy una persona que estoy creciendo espiritual, que estoy pegado a Dios, que estoy recibiendo las bendiciones de Dios, el más bendecido va a ser mi hijo. Y pensemos en la persona que más oramos para salvación, que más amamos en nuestro corazón, que quisiéramos que llegara a los pies de Cristo. Y son las personas que están ahí cerca, que conocen quién soy yo y si realmente yo soy una persona que vivo una vida de hipocresía, una vida de religión, donde simplemente voy a la iglesia, donde simplemente me congrego, leo la Biblia, pero esa Biblia no me corta a mí primero. Recordemos que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que a quién corta primero. No hay nada más peligroso que una arma de dos filos. Por eso es tan respetado el típico tolimense, porque el típico tolimense maneja muy bien la macheta de dos filos, pero vaya, maneje una macheta de esas una persona que no sabe. Eso es tremendo. Pero lo que la palabra de Dios debe hacer en mi vida es cortar, quitar todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Todo aquello que desagrada a Dios debe ser cortado y debe ser echado fuera, dice la Escritura. Dice, haced morir todo lo terrenal y vestidos de Jesucristo. Ese debe ser nuestro verdadero vestido. Continúa diciendo, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo, ni conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Hermanos, qué bendición que Cristo fue revelado en nuestros corazones. Hoy hemos celebrado la cena de mi Señor. Y qué privilegio tan grande es tomar la cena del Señor. Primeramente porque estoy haciendo memoria de aquel que me salvó. Nosotros somos muy prestos para recordar las cosas o fácilmente se nos olvidan todas las cosas. ¿A quién de nosotros le hubiera gustado nacer un 29 de febrero? Que le celebren su cumpleaños cada 4 años. El Señor dice que cada vez que nos reunamos lo hagamos para hacer memoria de Él. ¿A quiénes es el mandato? A aquellos que somos de Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquellos que hemos reconocido que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es el mandato? Que tomemos de la cena del Señor. Que hagamos memoria de Él, que nos regocijemos en Él. Porque Cristo nos ha sido revelado en nuestras vidas y ese es el evangelio que compartimos.
Lo que se nos ha sido revelado a nuestros corazones, lo que nos ha salvado, es lo que hoy compartimos al mundo. Que vayan a Cristo, que en Cristo está la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el camino, solamente la verdad y solamente la vida que es Cristo. Entonces, aquellos que Cristo nos ha sido revelados, la Escritura, el primer llamado que los dice es: venid a mí y sed salvos, los que no son salvos. Y aquellos que somos salvos, es el mismo mensaje de Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, ¿quién está a la puerta? Cristo. Está hablando a la iglesia de la Odisea. ¿La iglesia dónde había dejado a Cristo? ¿Lo tenía dentro de su casa? ¿Compartiendo en el comedor? ¿En la sala con él compartiendo? ¿O lo habían dejado afuera? ¿Dónde está Cristo en mi corazón en esta mañana? Porque está hablando a la iglesia. Ese contexto no está hablando de evangelismo. Ese contexto está hablando a la iglesia de Cristo. ¿Será que yo he dejado a Cristo afuera de mi vida? He hecho como Corazín, como Bethsaida, como Capernaum, o como aquellas ciudades del Antiguo Testamento que dejaron a Dios de lado y se enfocaron en sus propias vidas. El Señor nos exhorta y nos anima en esta mañana. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está llamando? Él mismo. El Dios del cielo y de la tierra está llamando. ¿A quién le estamos impidiendo que Él entre en nuestro corazón? Si hay algo que tenía presente David en los salmos que estamos estudiando con los varones, es quién era Dios y cómo se refiere David a Dios, la forma que él le exalta. ¿A quién acudía por misericordia? ¿Quién era el Señor del cielo y de la tierra? ¿Quién era el que le podía librar de todos sus enemigos? Dios. David tenía claro quién era él y qué papel ocupaba Dios en su vida, y dependía enteramente de Dios. Los enemigos de David no le buscaban para tratarlo mal. Lo buscaban con el único propósito de que el nombre de él y de la familia real fuera borrado por completo de la tierra. Pero David esperaba por completo en su Dios, en aquel que le podía librar. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener como hijos de Dios, como niños. Miren el contexto que está hablando, como niños. Y como niños, que esto me está diciendo: venid a mí. Esa característica nunca debo dejarla. Ser como niños. Tener esa confianza en mi Dios. ¿Cuántas veces damos gracias a Dios? Porque Dios es mi proveedor. Muchas veces, y gloria a Dios por ello, porque es cierto. Pero es que esa acción de gracias debe ir acompañada de fe. Dios es mi proveedor y yo debo descansar, dejar de hacer fuerza. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la actitud que quiere Dios de mí. Que yo confíe en Él como confía mi hijo que tiene 6 años en mí. Él sabe que yo no le daré nada malo a él. Él confía en su papá, ciegamente. Si yo le digo: hijo, haga tal cosa, se lo aseguro que me va a creer a mí antes que a cualquier otro. Porque él confía en su padre. Y él ciegamente sabe que su comida está asegurada. Su vestido está asegurado. Que su techo está asegurado. Dios, ¿qué quiere de mí? Que tenga esa actitud de niño, que confíe, que realmente mi confianza esté en mi Señor. Pero para eso, ¿qué es necesario? Tener un corazón sencillo como el de un niño. Tener una fe sincera. Tener la plena certeza que Dios puede. Que ese Dios maravilloso en el cual he creído para salvación
también es mi escudo y mi galardón, que Él es mi proveedor. En nosotros como creyentes hay estrés. ¿Por qué nos estresamos? Yo esa enfermedad la comencé a escuchar hace como unos, póngale 15 años. Yo hice mi bachiller, yo valí el bachiller a los 33 años. Y mi profesora tenía como tres colegios y enseñaba a no sé cuántos niños. Cuando un día no pudo venir a dar la clase, ¿qué pasó con la profe? No, que está hospitalizada. ¿Y qué le pasó a la profe? No, que sufre de estrés. Yo nunca había escuchado esa tal enfermedad de estrés. Es decir, yo, como alguien se puede enfermar de estrés. Y hoy en día, ¿cuál es la enfermedad que más nos aqueja? ¿Por qué nos estresamos? ¿Un niño se estresa? ¿Qué tan fácilmente un niño hace relaciones sociales? A los 2 minutos que mi hijo esté en el parque, me aparece con el niño, papi, te presento a mi amigo y ya sabe el nombre de él. Y ya es su amigo, ya es su parcero. ¿Qué tanto se demoró? ¿Qué tantos prejuicios tengo yo? Pareciera que nosotros crecemos y nos llenamos de prejuicios, de preocupaciones. Y lo que la Escritura me exhorta es a que yo descanse, que yo crea, que yo confíe en mi Señor, mi sustentador, aquel que me dio la vida. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aquel que me dio la salvación en Él. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y hermanos, nos preocupamos, tenemos problemas, hay circunstancias, hay adversidades. Pero ¿quién está al control? Aquel que creó todas las cosas. Para Dios hay un problema grande. ¿Qué tan grande puede ser mi problema delante de un Dios infinitamente grande, infinitamente poderoso? Gloria a mi Señor, porque la exhortación es a que vengamos a Él, pero venimos como niños, creyendo, teniendo esa fe ciega en que Él me puede sustentar. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llegad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es un yugo? Un yugo es aquel que se le coloca a los toros para quedar en la tierra. Claro, hoy en día ya están los tractores que están reemplazando todos los bueyes. Pero en la antigüedad los que araban toda la tierra, los que removían toda la tierra para celebrar el cultivo, eran los bueyes. Y tenía que conseguirse los bueyes de la misma fuerza, de la misma altura, y tenía que dejarse en un potrero 3, 4 meses, porque ellos tenían que conocerse. Usted no podía traer un par de bueyes y traerlos a que hicieran el yugo, porque el yugo los amarra de los cachos, uno a cada extremo del yugo. Tenían que familiarizarse entre ellos. Y de esa manera los dos hacían el mismo trabajo. Pero tenían que tener una fuerza similar, una estatura similar para que fueran pareja. Pero el Señor dice, llevar mi yugo sobre vosotros. O sea que Él está con nosotros, llevar mi yugo. O sea, Él está siempre a nuestro lado, guardándonos, cuidándonos. Él es como el comodín de los naipes. El comodín se hace a cualquier carta que sea. Tiene ese mismo valor. Miren al Señor tan grande y maravilloso que es, y dice, llevad mi yugo. ¿Quién soy yo? Polvo y ceniza. Un infiel pecador delante de mi Dios. Y Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y aprender de quién? De Él, como niño, despojándome de todo peso y el pecado que nos asedia, descansando. El Señor nos está invitando a que hagamos un paro en nuestras vidas. Nos está invitando a que reflexionemos en cuanto a los afanes. Y ese es el mandato. Por nada estéis afanosos,
sino que, todo lo contrario, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y cuál es el resultado de ello? ¿Qué va a haber en nuestros corazones? ¿Qué anhelamos nosotros? Una vida de paz. ¿A quién no le gusta vivir en paz? ¿A quién no le gustaría vivir una vida llena de regocijo? Pues ahí es donde hallaremos, dice el Señor, ahí hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces, si tenemos tantas preocupaciones, tantas circunstancias, nos enredamos tanto la vida y la Biblia nos exhorta que seamos sencillos hijos de Dios. ¿La mente de un niño es sencilla? ¿La mente de un niño tiene enredos? ¿Tiene preocupaciones? ¿O cuántas veces no estamos con esa cabeza llena de tantas cosas, de preocupaciones? ¿Y realmente viene un problema grande a nuestras vidas? Como una enfermedad, una circunstancia bien compleja que no había en nuestras vidas, pero que de un momento a otro aparece. Y resulta que nuestra preocupación y nuestras oraciones todas se enfocan al problema que resultó. ¿Y qué pasó con las preocupaciones que tenía? ¿Se volvieron secundarias? Entonces quiere decir que mi mente enredada, cualquier problema que yo tenga, sea pequeña, sea grande, siempre voy a estar enredado. Porque lo que Dios quiere es que tengamos una mente sencilla, ser como niños, tengamos la fe de un niño, tengamos la certeza de un niño. Descansemos y confiemos verdaderamente que Dios es mi Padre. Y mire la ilustración tan hermosa de lo que es la vida física, de lo que es la vida espiritual. Gloria a mi Dios porque nos da esos ejemplos maravillosos. Y el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Pero ¿cuándo se nos hace la carga difícil? ¿Cuándo se nos hace la carga pesada? Cuando no descansamos como niños, cuando no le creemos a mi Señor y cuando quiero llevar yo mismo las cargas. ¿Sí o no? Por eso dice el Señor, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré. Dos veces nos repiten este pasaje de la Escritura, y hallaréis descanso. ¿A quién no le gusta descansar? Oh, qué agradable es descansar. Cuando uno está bien cansado y sabe que llegan 15 minutos de alivio. Eso es lo que la Escritura nos anima en esta mañana. A descansar en Él, a confiar. Sí, hay que pagar el arriendo, hay que pagar las deudas, hay que... Tantas circunstancias, esas circunstancias no se van a ir. Ahí están. La diferencia es a quién acudo yo a que me ayude a llevar esas cargas. A mi vecino que me preste plata. ¿Con qué? ¿Cómo veo yo a mi Dios en mi vida en cada instante? ¿Realmente como mi Padre? Porque uno puede ver a Dios como el Creador, como el Salvador. Indudablemente lo es. Pero Dios quiere que le veamos como ese Padre que está a nuestro lado, dispuesto, para que pidamos ayuda. Ese Padre amoroso con tantas bendiciones para darnos, con el deseo de que yo descanse, de que yo no haga más fuerza, de que yo vaya a Él y Él qué va a hacer conmigo. Mi hijo, usted ya ha sufrido mucho, ya paró de hacer fuerza solito y vio que no puede, ahora déjeme que yo voy a llevar esa carga. Y Dios con ese anhelo de que yo descanse. Dios con ese deseo, porque Dios desea que yo descanse. Ese es el mandato, que yo descanse, que tenga esa paz y ese gozo. Ese corazón sencillo. ¿Cuántas cosas tenemos para aprender de los niños? Pensemos en el corazón de un niño en cuanto al rencor. Uno le pega al hijo. ¿Cuánto tiempo dura el hijo de mal genio con uno? Minuto, 2 minutos.
por mucho que le duela por ahí media hora. Pero al ratico me está diciendo, papá, tú eres el mejor papá del mundo. ¿Cuántas semanas, meses, años guardamos rencor contra alguien? Mira el corazón de un niño. ¿Cuántas cosas nos enseña Dios a través de los niños? Pero nosotros somos los grandes, nosotros somos los importantes. A los niños saquémoslos, llevémoslos para la escuela dominical. Mire cuántas cosas Dios nos enseña a través del carácter de un niño. Un niño no tiene rencor. Un niño hace amistades con toda facilidad. Vamos a orar y darle gracias al Señor, porque su palabra es viva y eficaz. Y la exaltación es a que le creamos, a que deseemos esa preciosa leche espiritual no adulterada, pero que en toda circunstancia podamos descansar. Podamos llevar a Dios nuestras cargas, teniendo la plena seguridad de que Él la va a llevar por nosotros. Padre, en esta tarde ya damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por los niños. Gracias por lo que tú nos enseñas a través del carácter de ellos. Guíanos, Padre Santo, a tener ese carácter, que te creamos, que podamos descansar. Quita de nosotros todo rencor, quita de nosotros toda malicia, Padre. Enséñanos a amarte como ellos nos aman a nosotros, Padre. Gracias porque podemos contemplar tu grandeza en esta mañana. Gracias porque podemos verte como Padre, como nuestro sustentador, como nuestro proveedor, como aquel que nos libra de todas aquellas cargas que cada uno de nosotros tenemos. Llévanos a descansar, a creerte, a dejar de hacer fuerza por nosotros mismos y, Padre, realmente entregarte esa carga. Guíanos, Padre Santo, a ser temerosos de ti. Guíanos día a día a crecer espiritualmente. Te lo rogamos, Padre, te imploramos que nuestras vidas, con nuestras familias podamos crecer, que como iglesia podamos crecer, que seamos unánimes en ese mismo sentir de mi Señor Jesucristo, que busquemos siempre la gloria de Él, que mi Señor, sobre todas las cosas, tu santo nombre sea glorificado. Y en el transcurso de esta semana podamos glorificar tu santo nombre a través de nuestros trabajos. Padre, que nos dé sabiduría para predicar el evangelio en los momentos oportunos. Padre, guíanos a aprovechar aquellas oportunidades que tenemos para predicar el evangelio a aquellos que aún no conocen de Cristo. Guíanos a estar dispuestos para toda buena obra. Guíanos a creerte, Padre, guíanos a tener ese corazón sencillo y humilde delante de tu presencia. En el nombre de mi Señor Cristo ponemos nuestras vidas, dándote gracias por tu bendita palabra. Amén. Bueno, siendo extensiva la invitación en la noche a la predicación del evangelio. También el día martes a la oración.